resolver en principio los asientos que estaban pendientes, ¿ya? Estos dos asientitos, este que ha aumentado, que sería el registro de lo que es los aportes de los socios. Cuando se constituye una empresa, habíamos dicho que habían aportes de capital, ¿verdad? Aquí tenemos en esta constitución de esta empresa, ¿no? Sociedad Los Amigos SRL, tenemos 3 socios, quienes están aportando en diferente tipo de bienes, ¿ya? Algunos han aportado en dinero, otro en vehículos, otro en muebles, otro en equipos de computación y otro en mercadería, ¿no? Que va a ser lo que va a vender la empresa. Entonces aquí en este cuadro estamos resumiendo todos los aportes de capital de cada una de estas personas, ¿ya? Y estamos totalizando sus aportes y lo que estamos aquí generando también es el importe total de aportes, que en este caso va a ser lo que vamos a llamar capital social, ¿ya? En este caso son 300.000 bolivianos. Aquí tenemos el valor de las cuotas de capital también, ¿no? Y después la participación estaría, pero esa parte no nos interesa mucho. Esa es la parte que nos importa más, ¿ya? Los aportes de capital. Vamos a registrar este asiento. De aquí tendríamos que hacer un balance inicial, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho también eso? Un balance de apertura. Entonces, eso vendría a la par del registro del asiento contable de aportes de capital, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre todo el asiento. En este caso, nos dice el 2 de enero se ha constituido esta sociedad con estos aportes de capital de los socios. Entonces ponemos 2 de enero en la fecha 2020 y vamos a registrar los activos. En este caso están aportando activos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos billetes y monedas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué cuenta vamos a usar en este caso? Caja. Caja, perfectamente, exacto. Caja Moneda Nacional. ¿Ya? Después, para vehículos, ¿qué cuenta? Bueno, obviamente vehículos tiene que ser, ¿no? Vehículos en general. ¿Ya? Después, para los muebles. Muebles y enseres. Exacto. Muebles y enseres. Después tenemos las computadoras. Equipos de computación. Exacto, equipos de computación. Para la mercadería. Inventario de mercadería. Exacto, inventario de mercadería. Listo. Ahora, ya hemos registrado todos los bienes, ¿no? Por la otra parte, vamos a tener la cuenta capital social, ¿ya? Porque en este caso estamos constituyendo una empresa. Cuando es una empresa, se supone que hay por lo menos 2 socios que están aportando bienes, ¿no? Entonces, 2 o más socios. Entonces, siempre se maneja la cuenta capital social, porque son varias personas, ¿ya? Capital social. En el caso en que sea una empresa unipersonal, aquí la cuenta se llamaría capital unipersonal, porque es el capital de una sola persona. En este caso, como es una sociedad, es capital social. Entonces tenemos en caja, ya de acá podemos sacar el importe, ¿no? Va a ser el total de aporte de caja, de billetes y monedas, que en este caso es 80.000, ¿no? Entonces ponemos 80.000 al debe, porque sabemos que las cuentas de activo aumentan en el debe, ¿no? Después tenemos vehículos, 105.000, el total. Tenemos muebles y enseres que totalizan 50.000. Y tenemos equipos de computación, totalizan 20.000. E inventario de mercaderías por 45.000. Nuestro total de aportes es 300.000 bolivianos. Ese importe se va a capital social. Ya con eso ya iguala nuestro asiento en el debe y el haber, ¿no? Que es lo más importante que tenemos que revisar. Entonces decimos, para registrar la constitución, le ponemos la constitución de la
de la empresa Los Amigos SRL, Los Amigos SRL, con aportes de los socios según cuadro adjunto. Ya, listo. Con eso ya estaría registrado nuestro asiento. Este va a ser el asiento número 1, ya, porque siempre registramos la constitución de la empresa, los aportes de capital como el primer asiento de todo. Ya, después de ahí se va moviendo todo lo demás. ¿Hay alguna duda de este asiento? Lince, Sí, buenas noches. buenas Lince, noches. esos datos de tipo de aportes Sí, en la práctica no lo tengo. Pues decían estos sí, datos. lo estoy aumentando para que podamos tener más completo esto. En la práctica no se preocupen, no hay problema. Estamos haciendo estos registros como ejercicios, ¿no?, de clase, para que lo Sí, puedan sí. tener más completo los registros. Ya, lo voy a subir este archivo a la plataforma también para que lo tengan, y obviamente la clase grabada también lo voy a subir. Ya, pero y la práctica, Lince, ya no lo elaboramos eso, ¿no? No, pues en la práctica solamente los asientos que yo les di, eso nomás tienen que Ya, resolver. Sí, 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 gracias, Lince, esa es la pregunta. Ya, sí, gracias, sí, Lince. ok, ya. ¿Hay alguna duda de esta parte? Creo que no, ¿no? Sí, de esto de valor de cuota, ¿de dónde Sí. sale? Valor cuota. Los Eh, que tienen 1000. bien, esto se establece de acuerdo al acta de constitución de la empresa. Ya los socios determinan cuánto va a valer una cuota de capital. En el caso de constitución de SRL, se habla de cuotas de capital, que son participaciones, ¿no? Y estas participaciones están también en función al Código de Comercio. En el Código de Comercio establece todas las reglas para constituir estos valores de cuotas de capital. Ya, entonces, eso depende de los socios. Podemos decir que pueden ser 1000 bolivianos, cada cuota puede valer 1000 bolivianos, puede valer 10.000, puede valer 100.000, etc. Ya, son números enteros. Eso, pero está mucho mejor explicado, digamos, en el Código de Comercio. ¿Ya? Ya, respecto al registro contable, no hay ninguna duda, ¿verdad? Esa es la parte que más nos interesa, esta partecita. ¿Ya? Ya. A ver, entonces pasemos a la otra parte, que era el último asiento que nos faltaba, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, esto ya habíamos hecho. Aquí nos faltaba clasificar las cuentas, ¿no? Voy a completarlos también, ¿ya? Para que se ubiquen en qué tipo de cuentas son, como hemos hecho acá, ¿no? Material de escritorio es cuenta de gasto. Cuenta de gasto, crédito fiscal es cuenta de activo. Refrigerios, gasto, crédito fiscal activo. Gastos de movilidad es gasto. Gastos de comunicación, gasto. Material de escritorio, gasto. Crédito fiscal activo. Multas, cuenta de gasto. Gastos de comunicación, gasto. Mantenimiento de vehículos, gasto. Crédito fiscal activo. Material de escritorio, gasto. Refrigerios, gasto. Caja chica, activo. Ya. Por si acaso, este registro es el registro de los gastos de caja chica, ¿ya? No es de reposición. Alguien por ahí me estaba preguntando si es de reposición este registro. No, no es de reposición. La reposición corresponde a devolver estos 825 bolivianos que la caja chica ha gastado, ¿no? Le tendríamos que reponer, pero para reponerle tendríamos que emitir un cheque a nombre de la persona que está encargada de caja chica, de manejar estos fondos. Entonces lo que se hace es emitimos un cheque por 825 bolivianos que corresponden a todos los gastos de este periodo, y de esta forma les reponemos este dinero que ha gastado para que vuelva a tener los 1000 bolivianos que está apareciendo acá, ¿no ve? Caja chica. Habíamos dicho que caja chica se ha constituido con 1000 bolivianos, y pues de los 1000, aquí la persona, el encargado, ya ha gastado 825, entonces le quedan solamente 175 en caja.
una vez que hace su rendición de fondos, ya esta persona también elabora una solicitud de reposición, que es otro formulario, ¿ya? Entonces, con esa solicitud de reposición de fondos, firmado y autorizado y demás, se le emite un cheque por esta misma cantidad, 825 bolivianos. Él entonces va, lo cobra el cheque y en caja nuevamente ya tiene los 1000 bolivianos, que son los saldos de 175, el saldo, más los 825 que le están reponiendo. Entonces vuelve a tener los 1000 bolivianos. El asiento de reposición de eso, vamos a registrarlo también acá, ya para que en algún momento ustedes lo tengan. Vamos a registrar el asiento de reposición, sería... Un segundo más, a ver. Ya. Tenemos copiar este asientito. Vamos a poner aquí asiento de reposición de fondos de caja chica. Ya. Quería ingresar. Bueno, lo que se hace en general es el encargado de caja nos presenta esta rendición el 31 de marzo, ¿no? Si no es que nos presenta el 1 de abril, digamos, ¿no? Puede ser, dependiendo de cómo se ha acordado el manejo de caja chica, él puede tener tal vez 1 o 2 días para hacer su rendición, sus arqueos de caja y demás, y poder luego presentar su rendición firmado y aprobado y con todos los vistos buenos, ¿no? Entonces, a nosotros, como departamento contable, nos llegaría esto el 2, digamos, máximo el 2 de marzo, ¿ya? Su rendición al 31. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como contadores, tendríamos que registrar esto al 31 de marzo, ¿ya? A esa fecha, porque hasta esa fecha corresponden los gastos. Entonces, por eso está con la fecha 31 de marzo. Una vez que nos ha entregado, obviamente, ¿qué se llama? Juntamente con esta rendición, el encargado de caja también elabora otro formulario que dice reposición de fondos. Entonces, él se hace también autorizar y demás la reposición de estos fondos. Entonces, le pueden reponer, digamos que máximo también en unos 2 días, ¿no? Hasta que revisen esta rendición de caja y no haya ninguna observación, entonces le van a reponer el total de los 825. ¿Qué eso puede pasar? Vamos a poner de ejemplo que pasa el 2 de abril, ¿ya? 2 de abril. El 2 de abril le estarían reponiendo los fondos de caja. Entonces, lo que vamos a hacer es, como le están devolviendo, le están aumentando el dinero en caja chica, vamos a tener caja chica, moneda nacional, que solamente había 175 como saldo, ¿no? Entonces ahora le están aumentando 825 más a raíz de que ha hecho su rendición de fondos y todo estaba perfectamente gastado, digamos. Entonces vamos a tener aquí que caja chica va a aumentar, ¿ya? ¿Cómo le vamos a reponer? Con banco, ¿no? Banco Moneda Nacional. O sea, se va a emitir un cheque a nombre del cajero. Listo. Entonces, como ha gastado 825, tenemos que reponerle también 825, que van a salir de la cuenta corriente, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto ya el cajero va a tener otra vez los 1000 bolivianos que habíamos dicho. Entonces, aquí vamos a poner para registrar la reposición de fondos a caja chica según
solicitud de reposición, y aquí deberíamos manejar un correlativo, ¿ya? De número de reposición. Entonces, de acuerdo a eso, ya está firmado y demás, se emite el cheque y se le entrega, ¿no? Y con eso nosotros tenemos nuestros respaldos para hacer este asiento contable, que va a ser la solicitud de reposición del cajero que ha solicitado él, ¿no? Firmado con el visto bueno y todo, y la fotocopia del cheque que vamos a emitir a nombre del cajero para que él pueda cobrar estos 825 bolivianos. Ese sería nuestro respaldo para este asiento, ¿no? Que va a estar registrado el 2 de abril porque el cheque está saliendo el 2 de abril, con fecha 2 de abril, ¿ya? Vamos a registrar siempre esto con la fecha del cheque. Si el cheque es un poco antes o un poco después, tenemos que registrar a la fecha del cheque, ¿ya? Porque en ese caso, en la cuenta de bancos, ¿no? Pues nuestro respaldo tenemos como la fotocopia del cheque, pues va a salir con esa fecha. Imagínense que el cajero ese mismo rato recoge el cheque y se va inmediatamente a cobrar los fondos. Entonces del banco ya va a salir ese importe directamente de la cuenta, ¿no? Entonces tenemos que registrar siempre a la fecha del cheque, ¿ya? Para que no haya variación tampoco. Si nosotros tenemos que hacer una conciliación bancaria, por ejemplo, ¿no? O sea, revisar nuestro movimiento de bancos, de nuestra cuenta de bancos, con lo que es el extracto bancario de nuestro banco, ¿ya? ¿Se ha entendido esta parte, no? La reposición de fondos. Sí, Ya, ok. Bien, entonces pasaremos a lo que es la planilla de sueldos. El registro, bueno, esta es una planilla súper sencilla, ¿ya? En una planilla en general hay dos partes. La parte de los ingresos, que en este caso serían, por ejemplo, el haber básico, el bono de antigüedad, puede haber un bono de frontera, puede haber horas extras, recargos nocturnos, puede haber varios tipos de bonos y pagos, ¿ya? Todos esos bonos y pagos se totalizan en lo que es el total ganado. Llamamos el total ganado a la suma de todos esos ingresos para el trabajador, ¿no? Porque cada uno de esos se va sumando. Su haber básico, más su bono de antigüedad, más su salario dominical, digamos, en el caso de obreros, su bono de frontera, si es que trabaja cerca a la frontera, ¿no? Etcétera. Todo eso se va a sumar y a eso le llamamos el total ganado. Entonces, en esta planilla, que está muy resumida, tenemos el total ganado directamente. Después del total ganado viene la parte de descuentos, que es este otro lado, ¿ya? El primer descuento que se le hace es por los aportes a la AFP. Estos son los aportes laborales. ¿Por qué se llama laboral? Porque el trabajador es el que paga, ¿ya? A él se le tiene que descontar de su total ganado. A él se le descuenta y en general es 12.71% lo que se le descuenta. Ese 12.71 está compuesto por 10% que va a ir para su fondo de vejez, ya para su jubilación. Después tenemos el 1.71 que es de riesgo laboral, ¿no? Después tenemos el aporte a las AFPs, el 0.5% por comisión, y tenemos el 0.5% también de aporte solidario. Ese aporte solidario es para la bolsa, digamos, en común que maneja la AFP para poder mejorar o ayudar a las personas que se jubilan, ya, y que sus aportes no han llegado a cubrir el mínimo con el que tienen que jubilarse. Entonces, los demás trabajadores aportamos a eso con 0.5% de nuestros sueldos, ¿ya? Entonces, todo eso se suma y va a formar el 12.71% de aporte laboral. Entonces, ese es el descuento principal. Aquí, si van a ver después en las fórmulas, tenemos que estoy sacando el 12.71% del total ganado, ya que son esos importes, ¿no? Y estos importes la empresa nos descuenta y lo va a sumar a otros aportes a la AFP también que tiene que ser la empresa como empleador, lo va a sumar a eso y lo va a ir a pagar después máximo con un plazo de vencimiento de un mes, ¿ya? Va a ir a pagar los aportes. Entonces, eso es lo que pasa con el tema de las AFPs. Después tenemos
descuento de ERES-EIVA. Este es un impuesto para las personas naturales que tienen ingresos, en este caso los trabajadores nada más, ¿no? ERES-EIVA, se les descuenta a ellos. Pero detrás de estos números hay toda una planilla, se llama una planilla tributaria, donde se calcula el descuento del impuesto a cada uno de ellos dependiendo de su total ganado. Para esta parte, para el cálculo, tenemos que manejar el salario mínimo nacional, ¿ya? Entonces aquí, para determinar esto, es, bueno, toda una serie de cálculos y se traduce al final, digamos, en un descuento que hay que cancelar a impuestos, al Estado, ¿no? Entonces aquí la empresa lo que hace es, también nos descuenta eso, si hubiese algún impuesto que tiene que pagar esta persona, nos descuenta ese importe y obviamente la empresa lo va a pagar esto mediante un formulario el 608, donde vas a registrar la planilla tributaria y va a aparecer estos importes que nos has retenido y lo va a ir a cancelar, ¿no? Lo va a cancelar impuestos. Ya, entonces este es el descuento también, bueno, en algún caso puede haber, sobre todo para sueldos muy altos, ¿no? Hay este descuento. Y la forma de poder evitar este descuento es presentando el formulario 110. Las personas que tengan descuento pueden hacer una presentación del formulario 110 para poder evitar este descuento, ¿ya? Obviamente hay un mínimo que debería presentar, dependiendo del sueldo que tenga también, ¿no? Mientras más alto es su sueldo, van a tener que presentar más facturas en el formulario 110 para poder descargar esto, ¿ya? Y si no presentan, pues bueno, viene el descuento nomás, no hay de otra. Y bueno, acá tenemos una columna que son de anticipos. En este caso suelen ser de anticipos de sueldo, ¿no? A veces nosotros necesitamos dinero como trabajadores y pues le pedimos un anticipo de nuestro futuro sueldo, ¿no? Es el siguiente sueldo que nos van a cancelar y nos otorga la empresa este anticipo de sueldo y acá la empresa va a recuperar ese dinero, ¿ya? Antes de pagarnos el sueldo, nos va a descontar el anticipo que nos había dado unas semanas antes. Y con eso se cierra, digamos, ese anticipo, ¿no? Nos ha entregado el dinero y después nos cobra, ¿ya? Puede haber otros descuentos más, dependiendo de la empresa, de las actividades que tengan, lo que también soliciten los trabajadores. A veces hay descuentos que piden, ¿no? Como sindicatos y demás, y se les hace también otros descuentos, ¿ya? Todo eso, todos los descuentos se totalizan acá en esta columna, ¿no? Que dice totales. Vamos a sumar todos los descuentos y para poder tener el líquido pagable va a ser nuestro total ganado menos total descuentos. Entonces, este líquido pagable es lo que deberíamos cancelar a cada trabajador, ¿no? Entonces, esto, la cancelación ya se hace obviamente dependiendo de la empresa, ¿no? Lo pueden hacer en efectivo, con depósitos a sus cuentas y demás, ¿ya? Bien, esa es la planilla de sueldos. En resumen, ¿no? Es bastante general esta planilla de sueldos, pero bueno, es amplio también esta parte de la elaboración de sueldos, por si acaso, ¿ya? Lo hemos hecho sencillo para que, sobre todo, veamos cómo se hace el asiento contable, ¿ya? Entonces, el 31 de marzo, dice, Recursos Humanos nos entrega la planilla de sueldos y salarios correspondiente a este mes, ¿no? Para su registro contable, y es como sigue. Acá por si acaso no nos está diciendo que estamos pagando la planilla de sueldos. ¿Por qué? Una cosa es el registro de la planilla y otra es el pago. En general no suelen ir juntos, ¿ya? Primero se registra la planilla y después de unos días, dependiendo también de la empresa, la política de la empresa, tendrá un plazo para pagar estos sueldos, ¿no? Obviamente no debería excederse de un mes, ¿no? Por normativa no podemos pasar al siguiente mes sin haber pagado un sueldo antes. Entonces, lo que hacemos es primero se llama devengar la planilla de sueldos, o sea, registrar, reconocer el gasto, ¿ya? El gasto de sueldos. Entonces, eso vamos a hacer acá, 31 de marzo 2020, y vamos a registrar la planilla de sueldos. Ahora, siempre recuerden que la parte de totales ingresos debería ser igual a la parte de total descuentos más líquido pagable. Esa es la clave para poder registrar la planilla de sueldos, ¿ya? Entonces, este importe de total ganado deberíamos igualar con la otra parte, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a poner es sueldos
y salarios, ¿ya? Pero esto como cuenta de gasto, ¿ya? Por si acaso, cuenta de gastos. Sueldos y salarios por los 32.500. Y después vamos a tener la otra parte, ¿no? El tema de los descuentos y demás, que en este caso van a ir como aportes laborales por pagar, ¿ya? Que esto es el 12.71%. O también podríamos poner de nombre aportes o AFPs por pagar. Algunas empresas lo manejan así, ¿no? Cualquiera de los dos es una cuenta de pasivo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esta es una cuenta de pasivo. Estamos registrando esta columna. Después tenemos RC/IVA por pagar, ¿ya? La columna esta, que obviamente ese es un tema impositivo. Como es igual por pagar, tenemos la cuenta de pasivo. Tenemos anticipos de sueldo. Anticipos de sueldos. O anticipos al personal también, ¿no? Podemos llamarle de cualquiera de las dos formas. Dependiendo en nuestro plan de cuentas con qué nombre estará, vamos a registrarlo con ese nombre, ¿ya? Anticipos de sueldos. Ya está un poquito lento mi internet, creo. A ver. Ya. Luego tenemos lo que es el líquido pagable, que nosotros lo vamos a registrar como sueldos y salarios por pagar. Ya. Sueldos y salarios por pagar. Esta es una cuenta de activo. Después tenemos una cuenta de pasivo. Ya está un poquito lento mi internet, no sé qué está pasando. Ya, aquí vamos a tener aportes laborales por pagar 12.71% por el importe total, ¿no? 4.130,75. Después tenemos RC/IVA por pagar, que es 2.000 bolivianos. Tenemos anticipos de sueldos, que es 5.000 bolivianos. Y tenemos finalmente 21.369,25, que es el líquido pagable, ¿ya? Con eso tenemos igualado el asiento, ¿no? Ahí está. 32.500, 32.500. Entonces vamos a decir, para devengar la planilla de sueldos del mes de marzo 2020 según planilla adjunta. Aquí nuestro respaldo debiera ser la planilla que nos ha pasado Recursos Humanos, obviamente elaborada por con el visto bueno de y demás, ¿no? Con las firmas y demás. Pues con eso nosotros ya podemos registrar contablemente y reconocer la deuda que tenemos a los trabajadores, ¿no? Sueldos y salarios por pagar, ¿ya? Si hay alguna duda de esta parte, les escucho. Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Por qué el anticipo de sueldos es un activo y no pasivo? Ya. Para la empresa, el anticipo de sueldos es un activo. ¿Por qué? Porque en realidad es como la empresa le estuviera prestando plata al trabajador, entonces tiene que cobrarle,
¿no? Ya sabemos que todas las cuentas de activos son bienes y derechos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, cuentas por cobrar, por ejemplo, es una cuenta de activo, ¿verdad? Implica que la empresa tiene a alguien que le debe dinero, ¿ya? Entonces, los anticipos de sueldo se trata de la misma forma, ¿ya? La empresa en realidad le estaría como que prestando al trabajador dinero y aquí estarías recuperando la empresa el dinero, por eso está descontándole de su sueldo al trabajador. Es por eso, ¿ya? Es un derecho que tiene la empresa de cobrar al trabajador porque le ha dado dinero anticipadamente. Licenciado, Sí, buenas noches. Disculpe una consulta. sí, Para la bueno, práctica tenemos que poner la descripción de la cuenta, o sea, si es pasivo, activo, gasto. depende de ustedes, no es obligatorio. Yo les he puesto esto para que se acuerden qué tipo de cuenta es, digamos, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo contabilidad a veces se nos va, ¿no? ¿Qué cuenta es esta y demás? Pero aquí para que tengan ustedes referencia y Bien. también buscar en el plan de cuentas, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta es? Para eso les puse más que todo. En la práctica no es obligatorio, pero si lo ponen tampoco está mal, digamos, ¿ya? Ya, listo, licenciado, gracias. Ok, ya. Si hay alguna consulta más, Ya, licenciado, una consulta. Todos los descuentos van al haber y ¿por qué van al haber? Eso quisiera saber, no le entendí esa parte. ya, en realidad para la empresa son obligaciones que tiene que realizar. Tiene que pagar, por ejemplo, a la FP, ¿no? Este dinero que está descontándole al trabajador, ¿no? Para la empresa es una cuenta por pagar a otra persona o a otra entidad. En el caso de la FP será a la FP, ¿no? Es que este no es dinero de la empresa. Por eso aquí está, lo que está haciendo la empresa es retener, pero no, como no es su dinero, tiene que pagar a alguien. Eso es lo que está pasando. En el caso del RC IVA igual, ¿no? Tiene que retener los impuestos porque el trabajador no puede pagar directamente el RC IVA. Cuando está trabajando como dependiente no puede pagar. Entonces la empresa actúa como agente de retención. O sea, la empresa le resta eso de su sueldo al trabajador, pero como esa plata no es de la empresa y tampoco es del trabajador, sino que corresponde a impuestos o al Estado, entonces esa plata tiene que pagarlo a alguien. Por eso le ponemos como pasivo. ¿Ya? Es dinero de otra persona. Por eso la empresa tiene que pagar. Por eso va al haber. Como es un pasivo, sabemos que aumenta en el haber, ¿verdad? Cuando la empresa cancele estos importes, por ejemplo, los aportes laborales, cuando pague, este importe se va a ir al debe y lo vamos a registrar contra caja o contra bancos cuando realicemos el pago. Cuando hagamos la declaración de impuestos del RC IVA, estos 2.000 bolivianos que ahora están en el haber se van a ir al debe y vamos a pagar también con caja o con bancos, ¿ya? En el haber, ¿no? Entonces, ese sería el siguiente paso. Con eso, estas cuentas se van a quedar en cero, ¿no? Porque estaban en el haber. Cuando se registran en el debe, se tienen que restar. El haber menos el debe tiene que restarse. En el caso de pasivos, ¿ya? Líquido pagable igual, ¿no? Sueldos y salarios por pagar es dinero de los trabajadores. Ellos ya han trabajado y se han ganado esta plata. Entonces la empresa les debe ese dinero. Por eso estamos registrando en el haber y como una cuenta de pasivo. Porque aquí está aumentando las obligaciones de la empresa, ¿no? Los pasivos de la empresa, las deudas de la empresa. Y en este caso es deuda por sueldos a los trabajadores. Ya por eso se registra en el haber. Muchas gracias, licenciado. Ok, ya, ¿no hay más consultas? Lice, buenas noches. Buenas noches. Hay un asiento en el que anteriormente he explicado, no sé si le puedo consultar sobre los asientos anteriores. Sí, sí, no hay problema. ¿En qué número de asiento era? Si te acuerdas, muchísimo mejor. Lo ubicamos rápidamente. ¿Sobre Eh, qué era? si no me equivoco, es el asiento 13. Ya. Es en el área contable cuando se ha comprado equipos de computación Ah, ya. por dólares y se he Sí, pasado el tipo de cambio. Es exactamente. ya. Mi consulta era, eh,
Bueno, yo ya había ido haciendo la práctica, entonces según yo lo había colocado Caja Moneda Nacional y había hecho el tipo de cambio. ¿En qué Ya. momento hemos registrado la cuenta del banco en moneda extranjera, por ejemplo, y por qué se apertura Ah, directamente una, acá está como bancos, ¿no? una cuenta de banco, Sí, sí, sí. sí, y no No, como caja? ya. No, está mal este asiento. Seguramente nos hemos equivocado acá. Bueno, acá dice pagándose en efectivo. Tienes razón, tienes toda la razón. Acá tiene que ser caja moneda extranjera, porque no podemos pagar con bancos y aquí dice que hemos pagado en efectivo. ¿Ya? Perdón, se nos ha pasado por ahí esta cuentita. Sí, está bien tu observación. Cuando dice efectivo Entonces estamos sería, hablando de caja, de caja. Y en este caso, como eran dólares, estamos pagando con caja moneda extranjera, ¿ya? Pero obviamente tomamos el tipo de cambio de cuando ese no, día para poder expresar en bolivianos, porque no podemos registrar en dólares, ¿no ve? Todo es en bolivianos, tiene que estar registrado todo por el principio de moneda de cuenta. Sí, ya, entonces en el caso de que se compre algo en dólares, se registra en caja moneda extranjera, ¿no? dependiendo, si hemos pagado con efectivo, sí, caja moneda extranjera. Pero si dice se ha emitido el cheque, entonces se supone que tenemos una cuenta corriente en moneda extranjera. Ya, en este Sí, caso no suponemos tampoco que tenemos una caja en moneda nacional, sino una caja en moneda extranjera, ¿no? sí, sí. En realidad, estos Ya, listo. asientos, como les dije, acá arriba estaba y les había puesto eso. No, se me ha olvidado tal vez mencionar. Dice acá, registros contables, perdón, registre contablemente los siguientes hechos económicos aislados. Y, la palabra aislados implica que no tiene Ya, relación uno con otro, ya, sino que son con así la anterior. Ya, totalmente diferentes, digamos, no hay necesidad. Porque cuando listo. estamos relacionando un hecho Ya, económico con otro, obviamente deberíamos ver si tenemos caja, moneda nacional, si tenemos caja, moneda exacto. extranjera, ¿no? Debería haber una secuencia, Ya, digamos. listo, sí, Sí, ya, entonces en este caso son lo aislados, o había sea, analizado. cada uno es diferente, ¿no? No tiene nada que ver con la otra transacción, salvo en las transacciones que decían, hemos pagado de la compra del asiento, digamos, no sé tantos, hemos pagado tal Sí, cuenta que listo. estaba pendiente. En ese caso sí hay una relación, digamos, ¿no? Pero en los otros casos no hay, ¿ya? Ya, Pero licenciado. Otra consulta. en la anterior clase usted lo hizo con el banco ese cambio, entonces sí lo Sí, registraba, por lo menos lo registré de esa manera. ya. Sí, no, en este caso estaba mal, porque decía el enunciado en efectivo, ¿no? Seguramente me he confundido yo. Lo hemos registrado Ah, como banco, sí, pero no examen corresponde ya me como. transmitió a mí, yo lo hice así. Ya. Ah, ya, ya. No, 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 no se preocupe. Hay otra Lo, pregunta más, ya, a ver, bueno, en una planilla en esta de los sueldos, sí, bueno, yo ya le presenté el trabajo y lo hice ah, ya, 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 uno que es general, ya, y otro lo hice por separado, por lo que ocupan cada cargo, ¿no? Como una especie de planilla. ah, Que ya, me he equivocado porque pensé que era hasta ayer nomás la entrega y bueno, lo hice así. ah, ya, Y ya, bueno, ya, ya. cometí algún error. No, Sí, nada, sí, pero ya. A ver, lo voy a revisar. De todas formas, en general, digamos, no se puede registrar la planilla por persona, ¿no? Porque imagínense, hay empresas que tienen 1.500 trabajadores. ¿Cómo sería nuestro asiento no sé, contable? Pues serían con mil sí. quinientos registros, ¿no? Entonces, en general se registra, digamos, de forma global, Sí, salvo en algo. Sí. le hice de las dos formas, una Ah, ya, general y ya. otra. Porque a Ah, ya. veces usted pide siempre por separado, dice, entonces, bueno, lo hice también de esa forma. Ah, ya, ya, Ujú, ya. Ya. Lo voy a revisar, a ver. De todas formas, la sí, forma global es para registrar planilla siempre. Ya, esto pues no lo sí, pudimos hacer antes porque claro, no hemos terminado de hacer los registros la anterior clase, ¿no? Nos hemos quedado sí. acá arriba nos quedamos, pero como tenían el plazo hasta el sábado todavía para hacer presentar la práctica hasta mañana, entonces por eso también no les aclaré, ¿no? Porque hoy día lo íbamos a ver esto siempre. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Sí, ok, Dicen, sí, tengo otra consulta, por favor. sí, En el asiento 19
igual dice, nos llegan las facturas de energía eléctrica ¿ya? y agua por los servicios del presente mes. Usted había explicado esto por asientos separados, una para energía eléctrica y otra por servicio de Sí, agua. en este caso, Eh, porque es diferente, digamos, transacción? Una es Empresas. energía eléctrica y otro es el agua. No podemos mezclar, porque incluso aquí en la glosa, a ver, si nos ponemos a pensar, ¿qué vamos a poner aquí en la glosa? La explicación es de una transacción nada más, ¿no? De un tipo de transacción. Y acá tenemos Ya. dos facturas por diferentes servicios, digamos. Entonces tendríamos que registrarlo siempre separado, no mezclarlo. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Sí, excepto en el tema de rendición de caja, porque aquí sí no podemos separar esto, no podemos separar, ¿ya? Porque eso va a implicar que tengamos un registro muy complicado con el tema de caja, ¿no? No vamos a poder igualar este monto caja con este importe de 825. Hay excepciones, ¿no? Pero en general es mejor separar siempre las transacciones, separar las transacciones para poder tener un mejor control de las cuentas, ¿ya? Gracias, Licen. La otra consulta es en el asiento Sí, número 20. ya, Dice, se le cancela el sueldo del mes de febrero a la secretaria en efectivo. exacto, En este caso, yo quería consultarle en qué momento, porque usted utiliza la cuenta sueldos y salarios por pagar, exacto, pero acá nos está diciendo que ya se está cancelando el mes de sueldo y se sí, está cancelando a inicios del mes siguiente. exacto. ¿En qué momento tendríamos que utilizar la cuenta sueldos y salarios pagados que tenemos en el plan de Y cuentas? ya, aquí nuevamente, como les dije, como son asientos aislados, ¿no? No estamos viendo este registro de Sí. planilla, este, pero del mes de febrero. No estamos viendo, estamos suponiendo que ya se ha registrado y por eso estamos usando esta cuentita, Sí. sueldos y salarios por pagar contra caja, ¿ya? Entonces, porque aquí la transacción Ya. es de qué fecha, donde está el 20, ¿era, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el 4 de marzo, ¿no? Dice se le cancela el sueldo. Deberíamos haber ya registrado la planilla de sueldos al 28 de febrero. Ujú. A esa fecha debería estar Sí. registrada, por lo tanto, aquí en marzo solamente tendríamos la cuenta sueldos y salarios por pagar para cancelar, ¿no? Que ya está registrado en el mes de febrero. Es por eso que solamente estamos usando sueldos y salarios por pagar, ¿ya? Porque esta cuenta, en realidad la cuenta de sueldo solamente se utiliza cuando estamos registrando la planilla completa. No lo podemos registrar por partes. Tenemos que registrarlo completamente la planilla. ¿Por qué? Porque aquí, a la par de esta planilla de sueldos, hay otras dos planillas más que tenemos que registrar, la de aportes y también la de previsiones y provisiones para aguinaldos, para indemnizaciones. ¿Ya? Entonces, junto con esta planilla se registran las otras dos más. Eso no va separado. ¿Ya? Gracias, Liz. Ok, ya. No sé qué otra consulta o duda más tienen de los asientos, les escucho. Lidia, perdón, buenas Sí, noches. Del asiento número 12, ya, ¿podría un momento explicar, por favor? ya. Por el valor de la chequera, el BNB nos debita de la cuenta corriente bolivianos 850 según factura número 16. Ya, cuando nosotros aperturamos una cuenta corriente para la empresa, tenemos la opción de poder realizar operaciones bancarias mediante esta cuenta corriente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer transferencias incluso de fondos vía internet, ¿no? Sacamos nuestros códigos y demás y podemos hacer transferencias. Pero en algún caso es necesario también contar con cheques, ya que la empresa pueda emitir cheques a nombre de cualquier otra persona para poder cancelar alguna deuda. Pueden ser proveedores, pueden ser incluso pagos de sueldos, aguinaldos, qué sé yo, ¿no? Para cancelar alguna obligación que tiene la empresa, para pagar impuestos, a las AFPs, para todo eso se puede usar los cheques. Entonces, como es un documento que la empresa puede emitir en cualquier momento y entregar como pago, digamos, ya por cualquier otro concepto,
Entonces lo que hace la empresa es hacer un trámite con el banco y le dice que el banco se lo pueda realizar pues uno, dos o varios talonarios de cheques, ¿no? Que le entregue el banco y el banco pues se encarga de hacer la impresión y todo eso de los talonarios de cheques y le entrega a la empresa los cheques, ¿ya? Esto, lo que nos está hablando esta transacción es precisamente del cobro de ese servicio. La empresa en este caso ha pedido al banco que se lo emita, digamos, vamos a decir que es un talón de cheques, ¿ya? Una chequera. Entonces, ha hecho todo el trámite necesario, ¿no? Ha pedido al banco que se lo emita y ha pasado el tiempo y el banco ya tiene listos los cheques y le está entregando a la empresa. Por el servicio, el banco, ¿no? Nos va a cobrar 850 bolivianos. Eso es lo que dice la transacción. Y nos va a emitir la factura 16. El banco nos está emitiendo esta factura. Entonces, lo que nosotros estamos comprando en realidad es un talonario de cheques, ¿ya? Del banco. Hice una consulta. Sí. Yo en mi asiento lo coloco Banco Nacional S.A. o es necesario colocar Banco Nacional, Banco Moneda Nacional. Ya, podemos usar la cuenta genérica Banco Moneda Nacional o también lo podemos usar como Banco Nacional S.A. Moneda Nacional, no hay problema. No se hagan mucho problema con esta cuenta, porque en realidad lo que estamos avanzando ahorita nosotros es contabilidad general, ¿no? No he querido entrar en mucho detalle porque en realidad todos estos registros tienen mucho más detalle, pero con que conozcan ustedes, analicemos la transacción, identifiquemos qué tipo de cuentas son las que se mueven, si aumentan o disminuyen, dónde se registra el debe y el haber, digamos, estaría súper, está súper, ¿no? Porque este trabajo, como les dije, es mucho más detallado y es para la parte contable sobre todo, ¿no? Pero nosotros como administradores tenemos que por lo menos tener una idea muy general de cómo se realizan estos asientos contables, ¿ya? No se preocupen de usar o esta cuenta o Banco Moneda Nacional como una cuenta general, no hay mucho problema. Ya, más dudas, les escucho. Esto del Sí. material de escritorio, del debe, se dividía, se multiplicaba, ¿verdad? Con una cifra, con un porcentaje, ¿verdad? ¿De cuál? ¿De este asiento? Sí, 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 de material de escritorio. De acá, porque el problema dice 850, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, en realidad, cuando nosotros compramos bienes o servicios, ¿no? Nos tienen que emitir una factura, ¿ya? Esa factura que nosotros tenemos la llamamos factura de compra, porque en realidad nosotros estamos adquiriendo algo, ya sea un bien o un servicio. Puede ser bienes, por ejemplo, mercaderías, material de escritorio, puede ser vehículos, puede ser cualquier otro bien que estemos comprando. Deberían emitirnos una factura, ¿ya? O puede ser también compra de servicios. Por ejemplo, un abogado que haya hecho un trámite para la empresa nos va a emitir su factura, ¿no? Y esa factura para nosotros es una factura de compra de servicios, ¿ya? Siempre que tengamos una factura de compra, el 87% corresponde a esa compra, ya sea el bien o el servicio que estemos comprando. Y el 13% corresponde a crédito fiscal. Eso es lo que está pasando acá. Estamos comprando este talonario de cheques que para nosotros es material de escritorio. Ese material de escritorio, solamente el 87% es su valor del importe de factura. En este caso, esta factura 16 dice total servicios, digamos, por chequeras y demás, 850, pero para nosotros no es 850 el valor del material de escritorio, de la chequera, solamente es el 87% de eso, porque la factura tiene crédito fiscal, todas las facturas tienen el 13% que corresponde a IVA. Cuando son facturas de compra, le llamamos crédito fiscal. Cuando son facturas de venta, o sea, nosotros estamos vendiendo como empresa, le llamamos débito fiscal, pero es el mismo IVA, ¿ya? Solamente que cambia de nombre. Por eso acá
lo hemos multiplicado por el 13%. O sea, hemos sacado el 13% de 850. ¿Ya? 850 por 0,13, estamos obteniendo el 13% de 850, que es 110,50. Eso es lo que estamos haciendo. Acá, por Gracias, ejemplo, Liz. acá, por ejemplo, hemos comprado computadoras, ¿verdad? Entonces acá tenemos una factura de compra de computadoras, ¿ya? El valor de las computadoras que está en equipo de computación es el 87%, que está, ¿no? El 87%. Y en el caso del crédito fiscal es el 13%, ¿ya? Aquí hay otros números más porque en realidad hemos comprado en dólares, ¿verdad? Estamos convirtiendo los dólares a bolivianos primero y luego recién estamos sacando el 13%. Aquí igual, los dólares estamos convirtiendo a bolivianos con el tipo de cambio y luego estamos sacando el 87%, ¿ya? En todas las compras que tenemos, acá por ejemplo en gastos de organización dice que teníamos igual gastos con factura, igual, los gastos corresponden al 87% y el crédito fiscal siempre es el 13% del importe total, ¿no? 7.510 en este caso. Ya en todos los casos que tengamos compras por servicios, acá tenemos igual, ¿no? Servicio de agua, en la factura del servicio de agua, ahí está, el 87% de los 550 que dice la factura. Y el crédito fiscal es el 13% también de los 550 que dice la factura. Y la factura acá está, ¿no? El servicio de agua dice valor de la factura 550, ¿ya? Así, de esta forma tenemos que reconocer las facturas de compras, ¿ya? Ya, Gracias. ok. ¿Qué dudas más tienen? El examen va a salir de estas mismas transacciones, no voy a cambiar mucho, ¿no? Obviamente van a cambiar los importes y demás, pero puedo sacar cualquiera de estas preguntas, por si acaso, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, lo podemos aclarar ahora, les va a ayudar mucho para poder dar su examen. Listen, vamos a iniciar con el balance inicial. Estas transacciones, pues, estos asientos. Bueno, el registro de estos asientos está más completo con este balance inicial, ya que quería aumentarlo yo. Pero en la práctica obviamente no van a hacer esto porque no hay esta pregunta, ¿no? En el examen puede ser que entre esta pregunta, ¿ya? Así que, como les digo, si tienen alguna duda, pregúntenme ahora, ¿no? Pregunta más, por favor. Licenciado, ¿Qué parte? una consulta. ¿Ya? No lo escucho muy bien. Ya, ¿qué quería preguntar? El número de Yo también, licenciado. A ver, tú, dime. Quería consultarle cómo puedo diferenciar cuando un pasivo está disminuyendo. Por ejemplo, en el asiento 20, el pasivo no podía diferenciar y no sabía hasta que, cómo puedo diferenciar si se disminuye con respecto, por ejemplo, del último asiento que resolvió hoy día, Sí. en el que está ya en el haber. Ya. En principio tenemos que reconocer qué tipo de cuenta es esta, ¿no ven? Sueldos y salarios por pagar es una cuenta de pasivo, ¿verdad? Entonces, sí. Las cuentas de pasivo por la ley de movimiento de cuentas habíamos dicho que aumentan en el haber, ¿no? En el lado del haber, ¿ya? Entonces aquí, en este registro, por ejemplo, está aumentando la deuda de la empresa hacia los trabajadores, porque esta cuenta es hacia los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué está aumentando? Porque aquí en realidad estamos viendo que en la planilla de sueldos el trabajador ha ganado 12.000 bolivianos, 10.000 y 9.000 bolivianos, ¿no? Y la empresa le ha descontado esto por AFPs, le ha descontado esto por impuestos, le ha descontado esto porque le ha anticipado sueldos y salarios, entonces le ha descontado toda esta parte, pero el trabajador sigue teniendo a cuenta dineros, que son estos importes. Entonces la empresa le debe esta plata al trabajador, le debe 7.000 a Jorge González, le debe 7.600 todavía después de los descuentos, a Helena Aruquipa y a Miguel Valverde también le debe 6.706 bolivianos.
Esto para la empresa es un pasivo, ¿no? Porque es una deuda que tiene la empresa hacia el trabajador. Entonces, para reconocer esta deuda que la empresa tiene, estamos registrando sueldos y salarios en el haber, porque está aumentando la deuda de la empresa al trabajador, ¿no? Estamos reconociendo que está aumentando, ¿ya? Ahora, si la empresa, vamos a hacerlo acá un poquito, ¿qué pasaría cuando la empresa va a cancelar? Que es el caso que hemos puesto ahí arriba, ¿no? Cuando le paga el sueldo a una de las personas que están en la planilla de sueldos. Vamos a copiar este asiento. A ver. ¿Qué pasa cuando hacemos la cancelación del sueldo? Ya vamos a decir acá, para complementar este asiento, ¿no? Que se le cancela, pondremos una fecha más, digamos, ¿no? Esta es la planilla del 31 de marzo. Vamos a suponer que el 4 de abril la empresa va a pagar sueldos. Se paga el sueldo de, ¿dónde está? Marzo. A Helen Aruquipa, digamos. Helen Aruquipa, ¿ya? En efectivo le pondremos. Listo. Entonces aquí en este asiento vamos a registrar el 4 de abril y vamos a decir a Helen cuánto se le debe. En realidad aquí está como en una bolsa, ¿no? Sueldos y salarios está como en una bolsa, pero parte de este dinero que le debe la empresa a los trabajadores está el sueldo de Helen, ¿no? Helen Aruquipa. Entonces acá están 7.602,74. Ese importe vamos a poner acá. Pero esta cuenta es una cuenta de pasivo, ¿verdad? Para la empresa es una cuenta de pasivo. Para que disminuya esto, porque la empresa ya le está cancelando su sueldo con el dinero de la empresa, ¿no? Entonces está pagando una obligación. Entonces está disminuyendo sus cuentas por pagar de la empresa. Su pasivo está disminuyendo. Para registrar una disminución de pasivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que registrar en el debe. Ahí está. Pasivo que disminuye se registra en el debe. Por eso vamos a registrar aquí sueldos y salarios por pagar. ¿No? Es la misma cuenta que tengo que reducir en este caso, ¿no? Voy a reducir. Esta cuentita va a disminuir. Sueldos y salarios por pagar. Y voy a decir que le estoy pagando a Helen Aruquipa 7.602,74. 7.602.74. Ahora le estoy cancelando en efectivo, ¿no? Efectivo implica caja moneda nacional. El dinero en caja que tiene la empresa después de haber realizado este pago habrá aumentado o disminuido. ¿Qué ha pasado con el dinero de caja? Disminuye. Exacto, ¿no? Entonces, ley de movimiento de cuentas activo, porque caja es activo, ¿verdad? Activo que disminuye se registra en el haber. Entonces acá caja tiene que registrarse 7.602.74. ¿Ya? Ahí está. Listo, entonces, como en el haber pasivo aumentaba, cuando yo los registro en el debe, va a disminuir. El total de pasivo, en este caso, vamos a tener solamente ahora esto menos esto. Ahora la empresa solamente tiene cuentas por pagar o sueldos por pagar por 13.766, porque este sueldo de acá ya se ha cancelado. Y cuando cancelemos este otro y este otro, la empresa va a tener 0 de sueldos y salarios por pagar. ¿Se ha entendido? Sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Ya, ok. De esta forma va reduciendo, ¿ya? Entonces, en una transacción posterior, obviamente vamos a ir cerrando esta cuenta, ¿no? Que aquí se ha reconocido. Gracias a que nos han elaborado la planilla de sueldos y hemos podido determinar cuánto de sueldo debemos a nuestro personal. Este es el importe que debemos al personal. Entonces, como ya sabemos cuánto es, tenemos que reconocer ese gasto y lo hacemos mediante este registro contable, ¿no? Aquí ya reconocemos y decimos,
de sueldos y salarios debemos 21.369. ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta más tiene? Lice, buenas Sí, noches, Lice. buenas El noches. de la número 16, donde decimos pagar de impuestos ¿Ya? y el débito fiscal, Ah, ya, ese una explicada, por favor. ya, Yo ya lo hice, pero también quiero esto con esta seguridad, ¿no? Porque yo he hecho una cuenta ya, y he hecho dos cuentas a la vez. He puesto impuestos por pagar y después en la misma línea le coloca débito fiscal, IVA e impuestos a las transacciones por pagar exacto. con caja. Sí, está bien. En realidad el ejercicio lo que nos dice es que tenemos pendiente por pagar impuestos, ¿no? Obviamente estas dos cuentas son cuentas de pasivo, ¿ya? Y deben corresponder al mes anterior. Lo que se hace en general es, si se dan cuenta, tenemos por ahí también un asiento, por ejemplo, de ventas. Acá está, ¿no? El asiento 9, por ejemplo, dice, se realiza la venta de mercadería por 5.000 bolivianos a nuestro cliente Roberto Paz, quien nos paga con cheque, ¿no? Entonces, para registrar una venta, nosotros tenemos aquí dos cuentas por pagar a impuestos. Una es el IT por pagar, acá está, ¿no? Hemos reconocido que era el 3% de las ventas que estamos realizando, porque el 3% es la alícuota del impuesto, ¿ya? Ahí está. Es el 3%, acá está, 3%. 5.000 por el 3%. Ese es el IT y también es el IT por pagar. Pero esta cuenta es la que a nosotros nos preocupa como empresa, porque todas las obligaciones de la empresa tenemos que cancelar en algún momento, ¿verdad? Las cuentas por pagar. Entonces, esta cuenta es IT por pagar. Esta es una de las cuentas. La otra cuenta por pagar que tenemos es débito fiscal IVA. Esta también es una cuenta de pasivo. Ahí están, ¿no? Sus cuentitas. El débito fiscal IVA es el 13% del importe de factura, ¿ya? Ahí está, 13%. Lo que pasa con estas cuentas es lo siguiente. Nosotros, desde el primero de cada mes, ¿ya? Vamos a ir registrando estas ventas, y estas cuentitas van a ir sumándose, ¿no? Vamos a tener transacciones por diferentes ventas durante todo el mes y se van a ir sumando. Se van a sumar de una venta, de la primera venta, de la segunda, de la tercera, hasta la cuenta que lleguemos, ¿ya? Se van a ir sumando todas y vamos a tener un total al fin de mes. Perdón, hay un ruido acá. Todo donde está ahorita usted hablando, pero lo pone Caja Moneda Nacional y aquí se está pagando con cheque. ¿No sería Banco Nacional? Del mismo asiento que me está hablando ahorita. A ver, no te entendí la pregunta. ¿Qué asiento era el número 20, no? Del asiento 9 que me está ahorita explicando, Sí, está poniendo en el asiento que está pagando con Caja Moneda Nacional. acá. Así es, les digo. Pero esto se paga con... ¿Y no sería Banco Nacional? Ya, eso les había explicado otra vez. Lo que pasa es que aquí dice acá el cliente, ¿no? Nuestro cliente nos paga con cheque número tantos, dice, ¿no? O sea, este cheque no es nuestro cheque, es un cheque que estamos recibiendo de nuestro cliente, de su cuenta corriente de él. No podemos registrarlo en nuestra cuenta corriente porque en realidad el cheque nosotros lo estamos recibiendo así en físico, ¿no? En palpable. No dice acá que nos está pagando en nuestra cuenta corriente. No sé si me dejo entender. O sea, lo que él ha hecho es, ha agarrado su chequera, nos ha emitido un cheque a nuestra empresa, ¿no? Por el importe de 5.000 bolivianos y nos ha entregado ese cheque. Nosotros hemos recibido ese cheque como pago de esta venta, ¿no? Pero este cheque no está todavía en nuestra cuenta corriente, si te das cuenta. Lo tenemos nosotros en físico. ¿Cuándo va a estar en nuestra cuenta corriente? Cuando vayamos al banco, cobremos ese cheque, tengamos la plata y lo depositemos a nuestra cuenta corriente. Recién va a estar en nuestra cuenta corriente.
Mientras tanto, no está en nuestra cuenta corriente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El manejo de cheques, lo que en realidad nosotros tenemos es un documento que dice que podemos cobrar un cierto monto de dinero. Ese es el cheque, ¿no? Nosotros tranquilamente podemos ir al banco, lo cobramos y tenemos dinero en efectivo. En ese momento no está tampoco en nuestra cuenta corriente. Si nosotros vamos al banco y lo depositamos en nuestra cuenta corriente, recién va a llegar a estar en nuestra cuenta corriente, en nuestro banco, ¿ya? Por eso el cheque lo estamos registrando como un ingreso de efectivo a caja, porque en realidad el cheque, así como documento, es equivalente a dinero en efectivo, porque lo podemos endosar también nosotros, el cheque, a una tercera persona y le pagamos algún otro concepto, digamos, a nuestro proveedor, póngase. Si nosotros, que somos el beneficiario del cheque, ¿no ve? Está a nombre de la empresa, atrás nosotros lo endosamos a nombre, por ejemplo, no sé, de un proveedor que queremos comprar mercadería, le vamos a endosar a nombre de ese proveedor, le vamos a entregar el cheque. Ahora el que tiene el poder de poder cobrar ese dinero es nuestro proveedor, porque ya le hemos entregado el cheque. Si te das cuenta, en ese caso, en ningún momento llega a estar ese dinero en nuestra cuenta corriente, ¿no ve? Es más bien como si tuviéramos dinero en efectivo. Lo estamos usando ahora para pagar otra cosa. Ya no sé si se me entiende esta parte. Por eso es que estamos usando la cuenta caja. Es porque es tener un cheque emitido a nombre de la empresa, es como, casi como tener dinero en efectivo. Lo único que tenemos que hacer es ir al banco y cobrarlo. Ya tenemos plata en efectivo, ¿no? Es dinero en efectivo, ¿ya? No entra en ningún momento en nuestra cuenta corriente este cheque, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, dice, gracias. Ya, ok. Lick, en esta parte donde dice ventas sale 4.350 en el haber, ¿ese Sí. resultado de dónde sale, por favor? Ah, ya. Cuando tenemos una factura de venta, siempre el 87% de ese importe de la factura corresponde a la cuenta ventas, ¿ya? Porque es un ingreso para nosotros. Esa es la cuenta ventas, 87%, y el restante 13% es el débito fiscal, ¿ya? Es el débito fiscal, es el 13%, es el IVA. Es igual que tener el tema de compras. ¿Se acuerdan que teníamos el 87% correspondía a lo que estamos comprando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hemos comprado mercadería, ¿no? Dice del proveedor, hemos comprado mercadería con factura también. Entonces, el valor de la mercadería es el 87% y el crédito fiscal es el 13%. Esto es en el caso de compras. En el caso de ventas, ya el 87% corresponde siempre a la cuenta ventas, que es una cuenta de ingreso, ¿ya? Siempre, el 87%, y el 13% es siempre débito fiscal. De esa forma manejamos estas dos cuentas, ¿ya? Esta cuenta de ventas es una cuenta de ingreso y la otra es una cuenta de pasivo, la del débito fiscal. Pero los dos tienen que sumar siempre el importe de la factura, en este caso de ventas. Ya de ahí viene este importe, 0,87% es. El 87% en realidad, ¿no? 87% y 13%. Y esto del impuesto de la transacción es el que está aquí como IT por pagar en haber, ¿verdad? Es lo mismo. Exacto, el IT por pagar es otro impuesto que nos cobra el Estado porque nosotros estamos vendiendo alguna mercadería o un servicio. Cuando nosotros vendemos, tenemos débito fiscal e IT por pagar, ¿ya? Como impuestos. Eso tenemos que cancelar. Ambos son cuentas de pasivo. Y lo que le estaba explicando hace rato al compañero era que nosotros, lo que pasa con estas cuentitas, ¿no? Les iba diciendo, es que durante todo el mes nosotros vamos a realizar ventas y de cada una de las ventas vamos a tener este asiento, ¿ya? Con diferentes montos acá, dependiendo de las ventas que hagamos, ¿verdad? Entonces se van a ir sumando este débito fiscal de la primera venta, de la segunda, de la tercera, hasta llegar a fin de mes de la venta número 50, digamos. Y se van a sumar todos esos débitos fiscales y al final de mes vamos a tener un importe general, un monto global del mes. Ese monto global nosotros al siguiente mes
tenemos que cancelar a impuestos, ¿ya? Y hacemos una declaración jurada, se llama, que son unos formularios de impuestos donde nosotros vamos a llenar cuánto hemos vendido en el mes y vamos a calcular este débito fiscal y debería igualar con la suma de todos los débitos fiscales que hemos registrado durante todo el mes. Y con esa declaración jurada de impuestos vamos a cancelar el débito fiscal. Entonces, todos los débitos fiscales que se han sumado al momento de pagar van a quedar en cero otra vez, ¿ya? Y en ese mes vamos a volver a empezar. Todas las ventas de ese mes, los débitos fiscales se van a sumar y al final de mes vamos a tener un total y al siguiente mes vamos a cancelar y van a volver a estar en cero. Lo mismo va a pasar con el IT, ¿ya? Pues vamos a tener varias ventas y vamos a calcular el 3% de cada venta y vamos a tener un total a fin de mes. Pasando el mes, el fin de mes, vamos a declarar en otro formulario el IT y vamos a pagar impuestos. En ese momento el IT que estaba por pagar se va a quedar en cero. Y en ese mes vamos a volver a vender y vamos a tener otra vez ITs. Eso es lo que pasa con estas dos cuentas, ¿ya? Y había una parte donde decía tenemos débito fiscal e IT por pagar. Acá está, ¿no? En el asiento 16 decía, el contador realiza el cálculo de impuestos por pagar de enero. Ahí está. Durante todo el mes, el contador ha revisado todos los débitos fiscales y todos los ITs por pagar y ha quedado en este total. Este es el importe total del mes de débito fiscal y este es el importe total de IT del mes de enero. Y dice acá, bueno, el contador realiza el cálculo de impuestos por pagar, mismos que totalizan estos importes y posteriormente cancela en efectivo. Entonces lo que estamos haciendo en realidad acá es, estamos disminuyendo el pasivo, porque estas cuentitas con los asientos, ¿no?, de ventas los hemos registrado en el haber. Acá está. Acá está, ¿no? El débito fiscal está registrado en el haber. El IT por pagar está registrado en el haber, ¿no? Entonces, para pagar, estos importes tienen que venir al debe. Y es lo que estamos haciendo en el asiento 16. Aquí está. Débito fiscal lo estamos registrando en el debe, IT por pagar en el debe porque ya estamos cancelando. Y como son pasivos y cuando registramos en el debe, la ley de movimiento de cuentas nos dice que el pasivo que disminuye se registra en el debe. Entonces con eso ya estamos cerrando estas cuentas, van a quedar en cero. ¿Ya? Eso es lo que está explicando este asiento. ¿Se ha entendido esta parte, verdad? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Es que miren, hay tantas transacciones en una empresa que yo les digo, pues por eso mismo es, digamos, amplia la contabilidad, ¿no? Es toda una carrera, todo un área. Y no solamente es un área, pues hay especializaciones inclusive, porque lo que estamos viendo ahorita nosotros es simplemente son asientos contables de la parte comercial, pero hay contabilidad de costos, hay contabilidad industrial, contabilidad minera, tenemos ganadera, tenemos bancaria, tenemos de seguros, tenemos de servicios como hoteles, etcétera. Ya entonces, la contabilidad es realmente muy amplia. Y dentro de todas esas contabilidades, les diré todavía, hay especialidades, subespecialidades, como por ejemplo la parte impositiva, ¿no? La parte de impuestos, que se puede hacer incluso maestrías en impuestos, ¿no? Entonces, de esa forma se maneja toda esta parte, ¿ya? Son N transacciones que puede hacer una empresa, ¿no? Estamos viendo, digamos, las más comunes solamente, ¿ya? Yo entiendo que se hayan perdido un poquito. Es tratar de pensar, digamos, de cierta forma para poder entender todo este concepto del debe y del haber, de las cuentas y demás, ¿no? No se preocupen tanto. Voy a tratar de ser sencillo nomás el examen. Tampoco vamos a ser complicado, ¿no? Que en realidad lo que ustedes deberían poder entender mejor es el análisis de la transacción, ¿no? Tratar de analizar la transacción y saber qué cuentas involucran, un poco de lo que es aumentos y disminuciones, y de esa forma ya vamos a entender un asiento contable, ¿no? El examen va a incluir la parte teórica. No va a haber
parte teórica. No va a haber parte teórica, solamente va a ser la parte práctica. Ujú. Muy bien. Licenciado, al inicio no lo escuché bien. No sé si el examen va a ser a mano o podemos hacerlo en hojas de Excel. Lo pueden, como ustedes gusten, a mano si quieren, pero sacan unas fotitos y ¿no? ¿Qué se llama? Lo van a unir todo en un archivo PDF y lo suben el archivo PDF. ¿Ya? O si no, también, si prefieren, Ya está bien, gracias. lo pueden hacer en Excel, como hemos hecho acá, y me envían el archivo en Excel. ¿Ya? Por favor. Lice, Una segunda consulta, disculpe. Sí, Sobre la práctica, en la clase nos dijo que teníamos que hacer a mano, pero ya luego me confundo con los mensajes en el grupo y no sé si se puede hacer a computadora o se mantiene a que realicemos a mano. en la práctica, perdón, no te escuché muy bien. Sí, sobre la práctica, si podemos Ya, hacerlo a computadora o necesariamente tiene que ser a mano. ya. Bueno, yo prefería que lo hagan a mano, les dije, ¿no? Ya, traten de hacerlo a mano, por favor. Es que yo sé que a veces hay la tentación de copiarnos el archivo de la práctica. Ya por eso les había pedido que lo hagan en realidad a mano. El examen, Lice, perdón, sí, Lice, nuevamente, va a disculpar lo que moleste. Sé sí, que nuevamente eso es lo que no lo entiendo bien. Cuando hablamos de sí. cheque, no hablaríamos con Banco Nacional, Banco o Caja, no sé cómo ahorita eso no, ya lo no entiendo, muy bien, ya me he despistado. Ah, ya, ya. Bueno, les estaba explicando que ese es el caso del ejemplo, ¿no? Que el cliente nos paga con cheque, con su cheque. Y si nosotros emitiríamos cheque, Ah, eso es muy podría- diferente, eso es muy distinto, porque en realidad los cheques que tenemos nosotros pertenecen a nuestra cuenta corriente, pero cuando el cliente nos paga con cheque, esa cuenta no es nuestra. No podemos decir está saliendo dinero de nuestro banco, es la cuenta corriente del cliente. Esa es la diferencia. Cuando nosotros emitimos un cheque, obviamente tenemos que registrar en la cuenta bancos, porque estamos moviendo dinero con ese documento llamado cheque, estamos moviendo dinero, ¿no? Va a salir dinero de nuestra cuenta corriente cuando ese cheque sea cobrado. Pero si el cliente nos entrega su cheque, es de su banco, es su dinero. No podemos registrarlo como movimiento de nuestro banco. No sé si me logra entender. no, ya lo entendí entonces, porque cuando nosotros emitimos cheque, Sí, es lo que estamos sacando del banco, de del banco. de nuestro banco, de nuestro banco. Cuando, sí, cuando el cliente nos emite el cheque, ya nosotros entonces hablamos de caja, ¿no? Moneda nacional. Exacto, porque en realidad nosotros recibimos ese cheque del cliente casi como si fuera dinero en efectivo. El cheque que nos está entregando el cliente, nosotros podemos ir al banco y cobrarlo, ¿no? Y tenemos dinero en efectivo. Ya Entonces, lo entendí. por eso lo registramos en caja, porque es casi como tener dinero en efectivo ese cheque. Y por eso le había puesto el ejemplo de que tranquilamente yo lo puedo endosar ese cheque a nombre de mi proveedor y pagarle, ¿no? Y mi proveedor va a recibir ese cheque y lo puede cobrar en el banco y va a tener dinero en efectivo, ¿ya? Esa es la diferencia. No podemos decir que está ingresando a nuestra cuenta.